habíamos adelantado, vamos a hablar de la recomposición, o eventualmente en qué situación se encuentra exactamente el movimiento terrorista Sendero Luminoso. Bueno, a raíz de que justamente, Ricardo, hemos visto cómo han empezado a generar adoctrinamiento en el norte del país y lamentablemente a niños. Entonces Sí, pero no es un hecho nuevo, porque si tú recuerdas algunos años atrás también a los quispe palominos se les encontró con niños en un proceso de adoctrinamiento. En el oriente, Así ¿no es es, cierto? claro. De los pioneritos. Efectivamente, Así ¿no? es. Pero vamos a entender bien esta situación y para eso hemos convocado a un experto en terrorismo. Así es, el señor Jaime Antezana. Buenas noches, señor Antezana. ¿Todavía no está? Ahí lo tenemos. Vamos a ver si nos escucha también para Hola, entablar buenas este noches. diálogo. Bienvenido a Diálogo Abierto. Parece que todavía está. ¿Qué tal? Sí. Todavía. Bueno, vamos a esperar un ratito a que se conecte, pero justamente tú decías que hay un antecedente de este tema en la zona del Oriente. Ahora, evidentemente, como decía el señor Miyashiro, que también participó y ha sido una clave importante en la lucha contra el terrorismo, tenemos que ser conscientes que se derrotó militarmente a este movimiento, pero parece que en el tema político ideológico todavía no hemos dado en el bulto. Y efectivamente, ahí está la clave para poder erradicar ya de plano el terrorismo y sobre todo a su aliado, que es el narcotráfico, ¿no? Sí. Y es curioso, ¿no? Porque la situación también va creciendo en la medida en que no estemos muy organizados como colectivo, ¿no? La polarización que existe en el país entre las distintas fuerzas políticas también es un elemento pues que justamente avala a favor de estos movimientos terroristas o estos terroristas, porque nos encuentran un poco desprolijos, preocupados en la coyuntura, a veces incluso hasta anecdótica, ¿no? Claro, y además han logrado tener pues sus, digamos, sus sectores en la zona del BRAE, ¿no? Que es donde está orientada justamente y focalizada las acciones político-militares para poder justamente erradicar de plano al narcoterrorismo, que por cierto ha tenido varios golpes últimamente, ¿no? Esta captura recientemente en La Libertad es sin duda importante y lo que nos hemos dado cuenta es que finalmente hay personajes que logran involucrarse en los partidos políticos. Eso es más importante todavía porque, como hemos dicho, ahí viene justamente la certificación de que en efecto se están moviendo bien políticamente y parece que ahora sí ya tenemos al señor Antezana para conversar de esos temas. Buenas noches. Bueno, gracias por la comunicación. Gracias a usted. Estábamos justamente comentando aquí con Ricardo que al parecer hemos logrado de alguna manera derrotar militarmente a estos movimientos, al movimiento terrorista Sendero Luminoso, pero que políticamente o ideológicamente no lo hemos logrado. Y prueba de eso es justamente la capacidad que tienen sus miembros o gente vinculada a este movimiento de, por ejemplo, inmiscuirse o eventualmente mimetizarse con algunos partidos políticos, que es lo que ha pasado justamente en el caso del norte del Perú. A ver, creo que hay que tomar con cautela lo que acabas de afirmar. La derrota de Sendero fue derrota política, militar y también ideológica. Las derrotas políticas son ideológicas. ¿Qué está pasando aquí con lo que sigue que llega a alarmar de esta manera? Es un hecho aislado. Se trata de un miembro que se afilió al MOADEP 2011, al FUDEP 2015, ¿no? Que son los proyectos o los intentos de participación de gente que estuvo presa por Sendero Luminoso, ¿no? Y que quería participar en procesos electorales, la política nacional, ¿no? Pues bien, este señor ha tomado un camino diferente al del MOADEP, un camino diferente en general a la del senderismo, que está en pos de participar de la vía política ilegal, principalmente electoral. Entonces se ha ido por otro camino. Entendamos, han pasado más de 30 años desde que el mal llamado pensamiento Gonzalo llamó a conversaciones por un acuerdo de paz que fue a fines del 93. El año 2000, solución política, amnistía general, reconciliación nacional, luego ya participación electoral, desde 2009 hacia adelante. Ese es el camino en que están ellos. Este señor, ¿en qué camino se metió? Se inscribió en APP. Eso no es mimetismo. Hay gente que estuvo con Sendero y que se ha ido por diversos caminos.
Y no tiene nada que ver con una estrategia senderista de reorganización. No, no. Simplemente es mucha gente que tomó un camino ya diferente. No ha tenido fortaleza ideológica para mantenerse en un camino como el que plantea el Movadef, ¿no? Que es un camino de más o menos organizado, de los que han estado presos por terrorismo y que han querido incorporarse de manera organizada a la vía política legal. Don Jaime, Él se inscribió. pero este personaje que ha sido detenido justamente hace poco en Trujillo, ¿no sigue la línea del denominado pensamiento Gonzalo? ¿Él tiene ya una, digamos, ideología distinta? A ver, mira, analicemos cualquiera de los videos. En el primer video, donde se ve adultos y niños, son arengas sin ningún contenido. No hay ni guerra popular, no están llamando a la lucha armada, ni siquiera aluden al pensamiento Gonzalo. En el segundo video, donde hay dos niñas, están cantando, están entonando una canción del año 90, 91. Ni siquiera del 92, porque es el año de la captura de Guzmán, ¿ya? Y de la derrota Sendero. Ya, dos niñas que cantan una música, sí, tiene que ver con apología, pero no tiene, ¿qué tiene que ver una música, una canción de 90, 91 con lo que está pasando hoy, en 2023? Nada. Pero eso es apología del terrorismo, es posiblemente. Y tienen que pagar los responsables de eso. En el video donde se ve a Juan Santos Romero, ¿no? En un evento, ya, ahí habla de qué. Habla de que es marxista, leninista, maoísta. Bueno, pues, la gente de Movadef se proclama pensamiento Gonzalo. No se proclama marxista, leninista, maoísta secas. Lo que define a los senderistas es el pensamiento Gonzalo. Y ellos no quieren, los que están hoy con el camino de Guzmán planteado, no quieren abandonar el pensamiento Gonzalo, ¿no? Y él está en el marxismo, leninismo, maoísmo. Pero alude, sin embargo, a la lucha armada de 1980 y alude también a Lenin Parraguirre. ¿Eso significa que él está hoy con el pensamiento Gonzalo? No, de ninguna manera, porque el pensamiento Gonzalo es participación política electoral a través del Movadef o a través de lo que intentó ser el FUDEP 2015-16. Entonces, este señor está en otro camino, pero está más en APP, porque está escrito del 2009 hasta el 2017, e incluso han tenido que expulsarlo. Eso es más importante que verlo. Este señor fue capturado el año 94, purgó condena hasta el 2006. ¿Dónde? En un ataque que según había realizado en Cajamarca. Y Cajamarca no es precisamente una de las regiones donde Sendero tuvo un mayor asentamiento. Señora ¿no? Antezana, en una entrevista hace poco en un diario local, Correo, el señor Benedicto Jiménez, cuando se le ha preguntado sobre este tema, es quien afirma que el Perú y sus autoridades han derrotado militarmente a este movimiento terrorista, pero que aún falta la derrota ideológica y política, y prueba de ello es lo que hemos visto justamente y que estamos describiendo. Si bien es cierto, no es específicamente los términos que están vinculados con lo que en su momento de alguna manera proclamaba el movimiento terrorista de Abimael Guzmán, sí es verdad que hay una tendencia ideológica que se puede observar, evidentemente más grave, siendo que es una persona que, como yo decía, entra, se inscribe a un partido político formal, pero la pregunta es, ¿alguien que ha estado en el terrorismo tiempo después puede evitar estos pensamientos, esta ideología, esta visión del mundo, porque finalmente es una visión del mundo, o también puede recambiar? Pues este señor parece que se ha cambiado. Y ahí se equivoca Benedicto Jiménez, que de héroe pasó a villano, como todos lo sabemos, ¿no? Y con el grupo de GI se dedicaba a terruquear a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, para ellos, ¿no? Para ellos no hubo derrota política ni ideológica. ¿Cómo? Apenas se han enterado las familias cuyos niños estaban haciendo arengas y cantos desfasados, la gente lo ha sacado inmediatamente de ese grupo, inmediatamente. Es decir, eso es derrota política e ideológica, entiéndelo. Eso no es otra cosa. Cuando la gente se entera de ello, de que están adoctrinando a través de niños, ¿no? Un adoctrinamiento medio guachuchay, como decimos, ya, a la gente inmediatamente lo condena.
Es que sí, ¿a eso qué se llama? Derrota política e ideológica, señorita. Entonces, en cualquier parte del entonces mundo eso es así. es un poco una exageración ponerle tanto interés a este tema, digamos. O sea, si no es un Por supuesto, tema... porque es un hecho aislado. Y habría que preguntarse de dónde obtuvo financiamiento. Porque yo he consultado a gente del Movadep, ¿ya? Y ellos me han dicho, este señor sí firmó los planillones del Movadep y del FUDEP, pero nunca fue activista. Esto no corresponde a nuestra línea política. ¿Pero cuál es la línea política? Le pregunto. La línea política es participar de las elecciones a través del FUDEP. Esa es la orientación en la que estamos nosotros. Ahora, eso. Esto es totalmente distinto, don Jaime, a lo que en su momento se apareció en un programa dominical hablando de los llamados pioneritos que aparecieron con los Quispe Palomino, incluso llevando armas y todo ello. Mira, el tema de los hermanos Quispe Palomino y de los llamados pioneritos, ¿no? Mal llamados pioneritos, ellos pertenecen hoy al mundo del narcotráfico. Esos ya no son senderistas como yo lo suelo decir, desde el 14 de julio del año 1999. Lo que pasa es que en el Perú se etiqueta y la etiqueta vale pues, casi para siempre. No es posible. Están en el mundo de la droga. Están dando seguridad. Están trasladando droga. Y sin embargo los siguen considerando senderistas cuando Guzmán y todo el Movadé está en otra cosa. Y ellos deslindaron de la gente de los hermanos Quispe Palomino. Y los propios Quispe Palomino dijeron que ellos no son senderistas. Y sin embargo nosotros seguimos pensando que esos pioneristas tienen que ver con Sendero. No tienen nada que ver porque Sendero desde el año 93 se plantó, dio un giro estratégico y dijo, vamos por la reconciliación nacional, amnistía federal, solución política, democratización de la sociedad peruana y participación en procesos electorales a través del MOADE y después intentaron a través del FUDEP. No lo lograron, pero siguen ese camino. Y sin embargo vemos al señor Benedicto Jiménez que dice que no hubo derrota ideológica y política. A su criterio, Sendero ya no existe entonces, de plano, ya no existe en la sí actualidad. existe, pero es un senderismo político, entiéndanlo. Sí, y tienen posición muy clara respecto, han intentado participar de la vida política del país. Bueno, en ese, 2011, por eso, con más de 1 millón de firmas. Lo mismo hicieron en el 2016. Y sin embargo, no, se les impidió la postulación. Y yo también estuve de acuerdo con que no ingresen a la vía política legal. Perfecto. Pero tenemos que saber en qué están. Y no es exactamente lo que está haciendo pues, este señor Santos Romero. Es una acción unilateral de él. Por eso yo creo que más que verlo como una estrategia de Sendero, hay que verlo cómo obtuvo financiamiento para las chocolatadas, cómo obtuvo financiamiento para tener polos rojos, cómo obtuvo financiamiento para hacer sus eventos, ¿no? Sí, ¿Quién lo está financiando? Entonces lo más está cercano... inscrito en APP, que es lo único concreto. Claro, ahora, es lo único concreto, pero además, ¿cómo calificamos entonces lo que este señor ha estado realizando en el norte del país a través de esta ONG? ¿A qué se dedica? ¿Hace apología? Es apología al terrorismo. Ya. En alguna, porque está aludiendo al presidente Gonzalo, ¿no es cierto? Porque en el Perú hablar de presidente Gonzalo es hacer apología al terrorismo. Está haciendo apología, o aludir a la revolución, por ejemplo. ¿no? O aludir a la lucha armada, ¿no? Claro, eso evidentemente sí tiene penas, ¿no es cierto? Habría que ver en qué, si te está exaltando los hechos de violencia, ¿no? No, tal como dice el Tribunal Constitucional en su sentencia, ¿no? Exaltación de hechos de violencia, ¿no? Por eso, hay que justamente, hay que ser legalistas, pues no hay que ir a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema. Claro, ¿no? por eso, en la medida en que perorata no es terrorismo. Así es. Perorata no es sendero luminoso. Pero es un tema sensible, señor Antezana, no es un tema sensible, es un tema que evidentemente a la ciudadanía, usted bien ha indicado que los padres retiran de sus hijos de esta ONG, en fin, de estas actividades, pero es importante aclarar la situación. Entonces, este tipo de ONGs, no sabemos si es la única que hay otras, hacen apología del terrorismo y eso evidentemente sí está penado y hay que entender, como bien usted indica, cuál es el mecanismo que ha utilizado este señor para poder conseguir recursos que obviamente le permitan enmascarar cosas y obviamente terminar justamente ensalzando a movimientos que no queremos. Entrevista al señor Crespo, porque él es la cabeza del Movadep. Existe en este país todo dirigente del Movadep. Y a ver que les pregunten si esto obedece a su orientación política. Y te apuesto que van a quedar muy mal.
tanto Jiménez y todos los demás que he visto en la televisión, diciendo que acá está Sendero, que seguramente hay muchos grupos como Vanguardia, Voluntad Transformadora. Por favor, Sendero ha sido alérgico estructuralmente a cualquier tipo de ONG. Sin embargo, Santos ha hecho su ONG y él es el director. Claro. Y es militante de APP hasta hace 2 días. Tendríamos Entonces, que dedicarnos un poco más a esta conversación, señora Antezana, Sí, pero en todo caso... Y ver también cómo están actuando las ONGs. Así es, porque en verdad esto que acaba de decir al final, Sendero que nunca ha tenido Sendero, ONG, que ni Sendero hoy ni no antes. tenía relación con las ONG, nos habla de que era una organización subrepticia, que actuaba de manera informal, que obviamente no quería tener cara visible, que es lo que justamente pasa con las ONGs. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí, Ricardo. Creo. Sí, le agradecemos mucho, don Jaime, por este contacto y seguramente vamos a tener una nueva oportunidad. Además, conforme avancen estas investigaciones que se está desarrollando a este sujeto respecto a todas estas acciones que ha desarrollado con menores. Muchas Bueno, gracias. lo que queda claro es que es apología del terrorismo. Eso sí, Así y que está bueno, penado. exactamente, o sea, eso es claro. Al volver vamos a hablar de temas vinculados con salud mental, como decías, Ricardo. La ansiedad y la depresión, que son 2 factores importantísimos que cada día crecen más en la sociedad. Así es. Esto es Diálogo Abierto, no se vayan a ir, ya volvemos.